Bienvenidos o bienvenidas al canal. Yo soy el Curioso Rico. El día de hoy están aquí para conocer 7 de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Con todo lo que continuamos viviendo, me parece interesante que conozcamos otras pandemias que nos han afectado. Y para comenzar debemos saber qué es una pandemia. Pues según la OMS, una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, ya sea mortal o no. Así que en este video veremos las que sí han sido mortales. Recuerden que se pueden suscribir al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Número 7. La peste antonina. Del año 165 al 180. Alrededor de 5 millones de muertos. Se cree que entre el año 165 y el 180, el virus, que no se sabe realmente si fue el de la viruela o el del sarampión, llegó al Imperio Romano a causa de las tropas que volvían de misiones en Asia. La pandemia provocó la muerte de unas 5 millones de personas, lo que supuso la pérdida de casi un tercio de la población. En conclusión, la peste antonina o plaga de Galeno, en honor al médico que la descubrió, fue una pandemia de viruela o de sarampión que azotó al Imperio Romano en el siglo II. Número 6. La peste de Justiniano. Del año 541 al 542, alrededor de 25 millones de muertos. La peste de Justiniano fue una pandemia que se desató en el siglo VI y que duró 2 años, durante los cuales provocó la muerte de unas 25 millones de personas, primero en el Imperio Bizantino y luego en otras regiones de Europa, Asia y África. Se estima que la peste de Justiniano, que recibe este título debido al nombre del emperador que gobernaba el Imperio Bizantino, mató a unas 25 millones de personas. Teniendo en cuenta que en el siglo VI la población mundial era de unos 100 millones, esta pandemia de peste acabó con el 25% de los habitantes del mundo. Todo parece indicar que esta pandemia fue provocada por el mismo patógeno causante de la peste negra, que tiene inicio 8 siglos después. Por lo tanto, podemos decir que se trató de otra pandemia de peste bubónica. Número 5. VIH. De 1981 a la actualidad, alrededor de 35 millones de muertos. Formando parte de nuestra historia moderna, la pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es la quinta pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Salió de África en los años 80 y a día de hoy continúa su expansión por el mundo, transmitiéndose por vía sexual o parental, por jeringuillas con sangre infectada. El VIH es un virus responsable de alrededor de 35 millones de muertes en todo el mundo. Esta mortalidad no viene causada de forma directa por el virus, sino que es debida a las infecciones secundarias que se producen por la debilitación del sistema inmune que la enfermedad provoca. Seguimos sin tener una cura, aunque sí existen tratamientos para controlar la progresión del virus, lo que permite desacelerar la enfermedad y que no se desarrolle el SIDA. Es por ello que la mejor estrategia para evitar que esta pandemia continúe haciendo estragos es la prevención y el cuidado. Número 4. La gripe española. Del año 1918. Alrededor de 50 y 100 millones de muertos. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia de la humanidad, y para esto debemos retroceder 100 años en el tiempo. La gripe española fue una pandemia de gripe sin precedentes que acabó con el 6% de la población mundial en tan solo 2 años. Si bien la mayoría de muertes provocadas por la gripe suelen ser en niños, ancianos o personas inmunodeprimidas, esta pandemia de gripe afectó a toda la población. Las anteriores pandemias necesitaron de decenas de años e incluso de siglos para llegar al contador de muertes del que disponen. La gripe española fue mucho más rápida. En apenas 2 años, entre 50 y 100 millones de personas murieron.
la Primera Guerra Mundial fue uno de los factores que acrecentó esta pandemia, pues a causa de los estragos que generó, no se podían asegurar unas condiciones óptimas para evitar la propagación del virus. Como anécdota, el nombre que se le dio fue algo injusto. Pese a que pueda parecerlo, la gripe española no se llama así porque empezara en España. Se ganó este nombre porque España fue el primer país que habló de ella mientras otros ocultaban información, a pesar de darse cuenta de que una pandemia se estaba extendiendo para que la población no entrara en estado de pánico. Hey, quédense por aquí que se viene lo más interesante en el top 3. Y por cierto, suscríbanse en lo que continuamos, que se los agradezco mucho y me ayudan un montón. Número 3. La peste negra o bubónica, del año 1346 al año 1353, con alrededor de 75 millones de muertos. Quizás es la pandemia más conocida. La peste negra fue la primera enfermedad de la lista causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y no por un virus. En 1346, este patógeno empezó a propagarse rápidamente por Europa utilizando las pulgas de las ratas como vehículo de transmisión, provocando unos 75 millones de muertos en pocos años. Las ciudades europeas estaban plagadas de ratas, lo que propició el desarrollo de esta bacteria, un patógeno que cuando llega a los humanos a través de las picaduras de las pulgas puede provocar la muerte si no se trata con antibióticos. Afectando tanto a Europa como a África y Asia, se cree que entre el 30 y el 60% de la población europea desapareció a causa de esta pandemia. Al día de hoy, se declaran menos de 5.000 casos en todo el mundo, generalmente en zonas rurales de África con malas condiciones higiénicas y con alta población de roedores. Número 2. El sarampión. Más de 200 millones de muertos. El sarampión es responsable de la segunda mayor pandemia de la historia. Se conoce desde hace más de 3.000 años y causó estragos en la población mundial, ya que se transmite por el aire, lo que hace muy fácil su propagación. El sarampión es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a niños y es causada por un virus. La muerte a causa de esta enfermedad suele ser debida a las afectaciones que tienen los pulmones, que pueden resultar mortales o, en el mejor de los casos, dejar secuelas graves en la persona afectada. Al día de hoy sigue sin existir una cura, de modo que la mejor manera para combatirla es la vacunación. De hecho, al día de hoy todos los niños se vacunan con la triple vírica, que ofrece inmunidad al sarampión, la rubiola y la parotiritis. Gracias a las altas tasas de vacunación, se consiguió disminuir el número de casos drásticamente, haciendo que fuera casi imposible su contagio. Sin embargo, a causa de la gente que decide no vacunar a sus hijos, se está observando un incremento en el número de casos de sarampión al día de hoy. Y finalmente, número 1. La viruela. Más de 300 millones de muertos. La viruela es una enfermedad infecciosa mortal que antes de su erradicación en 1980, gracias a una campaña global de vacunación sin precedentes, estuvo presente en el mundo durante miles de años, provocando más de 300 millones de muertes. La viruela es provocada por el virus variola, que se transmite entre personas por contacto directo entre fluidos corporales, ya sea sangre, secreciones, saliva, vómitos, mucosa, etc. De manera similar al ébola, los primeros síntomas de la viruela aparecen entre los 10 y 14 días posteriores a la infección, momento en el que se empieza a notar un malestar general que viene acompañado de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor de espalda y vómitos. Pocos días después se observa uno de los síntomas más característicos, que es la formación de pústulas. Estas manchas aparecen por todo el cuerpo y acaban convirtiéndose en pequeñas ampollas llenas de pus que cicatrizan y dejan marcas imborrables. Se cree que las primeras pandemias por este virus se dieron en el año 10.000 a.C. Incluso se han encontrado momias con erupciones en la piel típicas de esta enfermedad. Las epidemias y pandemias que provocó en Europa y Asia tenían una mortalidad del 30%, aunque cuando los colonos introdujeron la enfermedad en América, la letalidad en estas regiones llegó a ser del 90%.
Después de matar a más de 300 millones de personas en todo el mundo, Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, descubrió la vacuna contra la viruela usando una variante del virus que afectaba a las vacas e inyectando el pus de las ampollas de estos animales en los pacientes. Pese a que a día de hoy esto sería un delito, permitió a Jenner descubrir que inyectando un virus sin demasiado efecto en los humanos, se despertaba una protección inmunológica frente al virus. Más de 200 años después, la viruela se considera erradicada. Solo existen 2 reservorios en el mundo que almacenan muestras del virus, un laboratorio en Rusia y otro en Atlanta, Estados Unidos. Sin duda, este es el virus que más catástrofes biológicas ha provocado en la humanidad. Me alegro de que aparentemente la pandemia por la que atravesamos en la actualidad no figura en estas tan devastadoras, ya que a día de hoy mundialmente se cuenta un total aproximado de 570,000 decesos por la pandemia del coronavirus, y esperemos que no aumente mucho más, ni para alcanzar al 7º puesto de esta lista. Interesante, ¿verdad? Me despido por hoy, y recuerden que debemos cuidarnos mucho de cualquier enfermedad. No olviden dar pulgar arriba y suscribirse. Y como siempre, espero que nos escuchemos pronto.